Buenas noches, Dios les bendiga. Bueno, vamos a iniciar el día de hoy una vez más por aquí estudiando la Biblia, buscando de Dios, más bien siendo buscados por Dios, porque si lo hacemos es porque la misericordia de Dios nos pone en esta situación y gracias a Dios por eso. A pesar de tanto frío, del mal clima y todo, pues gracias a Dios no se ha ido la luz y podemos disfrutar todavía del internet. Así que vamos a iniciar con este estudio el día de hoy. Vamos a hacer unas cuantas invitaciones aquí para también darle tiempo que se conecten algunos que están en estos momentos pues en esa labor de conectarse. Entonces vamos a esperar que se conecte. Bueno. Hola Lady Johanna, te busco para mandarte la invitación, pero ya usted está ahí pendiente. Buenas noches. No sé quién más está conectado por ahí. A ver quién más se reporta que sí ya se conectó. Ya le mandé la invitación a Oliver, al señor Oliver, perdón la confianza, a la señora Gloria Patricia Villegas, mi prima Zoraida, a varias partes de la familia también que les mandé la invitación. Claro que yo tengo conocimiento de que muchos pues no se pueden estar conectando todos los días, pero sí pues cumplo con mandarle la invitación. También estaba hablando de la posibilidad de formar una comunidad para hacer el estudio en el WhatsApp y podemos escoger un día para estudiar. Pues porque sé que igual todos tienen ocupación, algunos se congregan en sus iglesias y todo, entonces pues tampoco podría ser de todos los días, pero sí podríamos estarlo haciendo constantemente. Entonces bueno, entonces el día de hoy vamos a seguir estudiando, vamos en el libro de Mateo, ya terminamos el capítulo 1, para hoy vamos a hacer el capítulo 2. Hola John, Dios te bendiga amigo, bendiciones John Flores, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Y aquí qué pasó, que se pegó una arrugada la tremenda esta Biblia. Bueno, como pueden ir viendo, les voy mostrando aquí. Van viendo como este colorcito, es porque pues me da la tarea de estar estudiando antes de estar aquí compartiendo con ustedes. Entonces, bueno, vamos a iniciar orando, pidiéndole a Dios de que se puedan conectar algunos otros, o quizás ya están conectados y estén varios conectados y yo aquí solo veo una sola persona, pero bueno, en fin, vamos a iniciar y confiando en Dios de que todo esto es para su gloria y su honra, que sea obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Amén. Señor Padre Santo, Padre amado, te doy gracias, primeramente por estar en nuestras vidas, por este día glorioso donde podemos ver tu misericordia para con nosotros aquí en Houston, Texas, donde todavía tenemos electricidad, aunque estamos siendo tocados por un tiempo de frío, Señor, pues la naturaleza lo manda así, Señor, con propósito. Tú haces que la naturaleza haga lo que tenga que hacer, Señor. Tú eres el que no deja caer una hoja de un árbol sin tu permiso, Señor. Gracias te doy porque tú eres el Dios de todos los tiempos. Tú eres el Dios de nuestro tiempo, Señor. Tú
Tú eres el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de cada uno de nosotros. Te doy gracias por escogernos, Señor, por escogernos, Padre amado, y hacernos tus hijos a través de tu Hijo Jesucristo, a través de esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Pues nos mira, Señor, no ya como pecadores, Señor, sino como redimidos. Te doy gracias, bendito, y te pido que a través de tu palabra siga limpiando nuestra mente, nuestro corazón, para que nuestras obras, Señor, sean agradables a ti. Todo esto te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo, igualmente pidiéndote, Espíritu Santo, que seas enseñándonos, que seas tomando control de nuestros pensamientos y sujetando todo pensamiento a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, entonces bendiciones, buenas noches. Ya veo que mi papá también está conectado por ahí y mi mamá. Pues a Luz Mary también, ahí se van reportando. Y bueno, entonces hoy vamos a estar estudiando entonces el libro de Mateo. Seguimos con el estudio y ya terminamos con el estudio del capítulo 1, pero yo había hecho un estudio referente voy a traer mi libreta, perdón, un momentito. Ya tengo mucho que perder. Bueno, entonces ya fui por mi libreta que la había dejado, es que tenemos una reunión familiar allá y yo me vine un poquito para acá con ustedes. Entonces, se quedó como pendiente ayer un detallito, como aclarar esa situación, aunque ya lo sabemos, pero me quedé como con ese sentido de poder indagar un poquito más referente a lo que es la virginidad, hablando pues de María como mujer bendita entre todas las mujeres, y vimos y leímos esa otra porción bíblica en el libro de San Lucas, muy bueno, y ahorita yo creo que vamos a tener que volver a leer por allá, por esos lados, porque está muy compenetrado un libro con el otro. O sea, Mateo da un relato, pero Lucas da otro relato, y pues es importante tener todo aquí dispuesto y a la mano para que busquemos el significado y podamos comprender un poco más de qué es lo que Dios estaba dando a nuestras vidas en ese tiempo. Bueno, entonces, la palabra virgen es la traducción de un término hebreo que se refiere a una joven de edad para estar ya casada. O sea, ya cuando se llega a ese punto, o sea, que es sexualmente madura. Y ahí es una virgen, pero el término también se usa y lo conocemos muy naturalmente como una persona ya madura, pero que no ha llegado a tener sexo, todavía no ha tenido relaciones sexuales, entonces se llama que está virgen y se tenía que dar prueba de esa virginidad en el momento que estaba con su esposo en su primer noche. Y también se refiere a virgen la persona que pues prácticamente está lista para ya casarse, pero que también, ¿cómo nos vamos a dar de cuenta de eso? Mediante su primera menstruación. Era que ya tomaban como que ya estaba lista para ser dada en matrimonio, y anteriormente no se daba en matrimonio por voluntad de la mujer, sino que eran los padres prácticamente los que negociaban los matrimonios, y se daban mucho los matrimonios con personas que estaban más adultas, los hombres, y las mujeres un poco más jóvenes. Pues eso no hace mucho que cambió, y ya ahorita los matrimonios se dan entre personas casi de las mismas edades, pero anteriormente era más, la persona, el hombre era más adulto que la mujer. Bueno, dando ese punto, pues seguimos con el estudio del capítulo, porque nos quedamos ahí para el capítulo 2.
Entonces leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Dice, cuando Jesús nació en Belén, capítulo 2 de Mateo, de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ese profeta es Miqueas, lo pueden tomar nota y colocar profeta Miqueas en el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Y aquí se está cumpliendo esa profecía, o sea, lo que dijo el profeta. Y aunque aquí le están diciendo como está escrito, porque así está escrito por el profeta, o sea, ya había un manuscrito, esas palabras del profeta estaban escritas. En algunas veces dice, como dijo el profeta, igual esa información llegó por un escrito, porque no fue de voz en voz, sino que quedó escrito y ya ellos lo van estudiando, porque tiende a desaparecer con los tiempos los mensajes que es dado de boca en boca o se distorsionan. Versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron y aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamaré a mi hijo. Ese lo dijo fue el profeta Oseas y está en el capítulo 11, versículo 1. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que habían querido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Rama, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después, muerto Herodes, aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de la de su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Y ahí terminamos la lectura de Dorian. Buenas noches, Dios te bendiga, si usted estoy por ahí. Y ahí terminamos la lectura del capítulo 2. Y entonces aquí vamos a entrar al análisis. Vamos a entrar al análisis de este capítulo.
a ver el significado, porque dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes. Entonces aquí lo primero que vemos es un lugar, Belén. ¿De dónde? De Judea. Es como decir Medellín de Antioquia. Es una ciudad ubicada en el departamento de Antioquia. Entonces la jurisdicción de Judea era como decir Antioquia, y Belén quedaba en esa jurisdicción, en ese departamento. Belén de Judea. Y luego dice, en los días del rey Herodes. Y así era como se identificaban esos días. Esos tiempos se identificaban así. El tiempo se indicaba primeramente, no había pues como el reloj como tal, sí habían relojes, pero no como los que tenemos hoy en día. Habían unos relojes que se usaban y se miraban como los tiempos por medio del sol. A medida que el sol se iba moviendo y a medida que iba así, lo iba colocando como un reloj. Y luego la luna, y empezaron a medir los días y las noches y los tiempos para las cosechas. Entonces iban viendo la naturaleza y así era como medían los tiempos. Así era que se iban midiendo los tiempos, pero cuando se da esta cita así en la cita bíblica, dice, en los días del rey Herodes, era muy común que eso se hiciera así, o sea, en los tiempos de Herodes, o por ejemplo en los tiempos de Alejandro Magno, o en los tiempos como para algo que haya acontecido importante que la gente a la hora de tener una conversación puede decir, en los tiempos que gobernó Álvaro Uribe, en los tiempos que gobernó Petro, o sea, para no referirse en 1900 a algo así, no, simplemente se dice es en los tiempos de los personajes, y los que hayan vivido en ese tiempo pues van a saber, porque pues los que están apenas con sus 8 o 9 años, no saben en qué tiempo fue que gobernó Uribe, o en qué tiempo gobernó Trump, en qué tiempo gobernó determinada persona, o en qué tiempo fue que hubo algo muy impactante dentro de Colombia, por ejemplo, en el tiempo que hubo ese desastre en Armero. Entonces los de esa generación más o menos sabemos, y algunos que hayan visto las noticias y de lo que estaban pues haciendo como ese recuento de lo que se aconteció. Yo no sé cuántos años fue que pasó lo de Armero, que estaban haciendo como un recuento de eso este año pasado. Entonces eso es prácticamente como podemos ver eso. Entonces lo podemos ver. Por ejemplo, también en el tercer año de Alejandro Magno, o en el año 5 del rey Herodes, que es el que estamos viendo, en el año 5, en el año 10, depende de los años que hubiese gobernado. Y los eventos importantes más conocidos, como la batalla de Isis o la reconstrucción del templo, en el tiempo que se reconstruyó el templo. Entonces, o por ejemplo, como la gran mayoría somos colombianos, o en el tiempo que atacaron el Palacio de Justicia en Colombia. Entonces, para que nos ubica en ese tiempo, porque es bien importante esta situación que pasó con el rey Herodes. Y estamos ubicados en Belén de Judea. Vinieron del oriente de Jerusalén unos magos, entonces ya nos está dando nos está poniendo en un lugar, y luego nos muestra otro lugar del oriente. O sea, está el Medio Oriente y luego está el Oriente, y dice que venían del Oriente, o sea, de Persia, o quizás de más allá de Persia, por allá limitando con Mongolia, China o Irán. O sea, ya esa parte de todo eso sería Oriente. Buenas noches, Luz Mary, Dios te bendiga. Y dice que vienen de allá, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Vienen preguntando y llegan directamente donde está Herodes, porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. Entonces el mismo Dios buenas noches, prima, Dios le bendiga. Entonces estamos estudiando el capítulo 2 de Mateo, y estamos viendo pues de que Jesús nació en Belén de Judea, y es como decir pues Antioquia, haciéndole como un recuento, y Belén sería Medellín, una ciudad. Y en los días de Herodes es como decir en los días de Álvaro Uribe, Gustavo Petro, en los días que alguien gobernó y que la gente sepa, o como unos desastres, para darle como un recuento a usted que acaba de llegar ahí. Bueno, y luego estamos leyendo que vinieron los magos de Oriente, preguntando dónde está el rey de los judíos, en el capítulo 2 de Mateo. Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y ahí está un buen detalle. Ellos vinieron ¿a qué? Buscando a Dios.
y vinieron a adorarle, y después vemos más adelante que no fue solamente adorarle, sino que también le trajeron presentes, pero ese suceso lo tenemos que ir a buscar en Lucas. Entonces, una vez más vamos a tener que ir a Lucas porque nos da un panorama, nos amplía el panorama de lo que estamos estudiando acá. Entonces vamos a Lucas. Ustedes cojan su Biblia y van a Lucas capítulo 2, y aquí está hablando del nacimiento de Jesús. Entonces les voy a dar una esperita que ustedes vayan al libro de Lucas capítulo 2. Ya se los voy a empezar a leer aquí también. Bueno, más o menos dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, o sea, el emperador romano. En ese tiempo hay que tener también de que no solo fue en el tiempo de Herodes, sino en el tiempo de Augusto César, que era el emperador romano, y estaba Judea y estaba todo Israel bajo el poder del imperio romano. Recuerde que los romanos ahí, cuando vemos las películas, están ahí los romanos fueron los que crucificaron a Jesús, los actores intelectuales fueron los judíos y los sacerdotes los que dijeron, tenemos que matarlo, pero en realidad era plan de Dios. Bueno, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, o sea, en embarazo. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, o sea, del nacimiento de Jesús, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo y el Señor, el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y José, el niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volviendo los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Entonces aquí podemos ver que se nos da más amplitud de todo esto. Entonces, seguimos acá. Entonces dice: y oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. ¿Por qué se turbó él cuando escuchó que los reyes estaban preguntando dónde está el rey de los judíos? O sea, ¿dónde está? Porque la estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Entonces, ¿a quién se le rendía adoración? Eran los reyes. Entonces era como que hubiera nacido el hijo del rey, y está Herodes ahí como: yo no tengo ningún niño que se llame Jesús, ¿cómo pues vienen ustedes a adorarle? Porque es que estamos hablando del nacimiento del Mesías, del elegido de Dios. Entonces, ¿qué hizo él? Dice él
que convocados los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo, y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. O sea, era un cumplimiento profético. Entonces, se turbó Herodes, se turbó todo el pueblo, porque dice, bueno, esto es lo que estábamos esperando, pero Herodes ya tenía un antecedente de haber matado familiares para estar en el poder. Entonces, no era como de mucho confiar, pero los reyes no lo sabían. Y la otra cosa, que los reyes que venían de Oriente, dicen los eruditos, los que estudian, que quizás eran los que fueron deportados a Babilonia, o quizás más allá por el imperio chino o mongol, que también pudiesen haber sabios de allá que pudiesen haber tenido manuscritos que hablasen de la cultura hebrea, y pues tuviesen conocimiento de eso. Entonces, eso es lo que los eruditos en el estudio y en su análisis hacen, de que esa pudo haber sido la forma de que ellos hubiesen tenido conocimiento de las escrituras, porque pues estaban en pergaminos. Y ya con respecto a la estrella que lo fue guiando, eran muy dados a guiarse por las estrellas. Pues es la forma, y también otra forma era el sol, la luna, como lo estaba comentando al principio, para guiarse para cuando era el tiempo de la siembra, para cuando era el tiempo de las lunas y de la cosecha, bueno, en fin. Entonces había cierta turbación por eso y de ese cumplimiento. Entonces Herodes dice que, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, y allá y averigua con diligencia acerca del niño, y cuando la halléis, hacérmelo saber. Pero entonces, ¿por qué Herodes dice ahí que indagó de ellos con diligencia el tiempo de la aparición de la estrella? ¿Por qué? Porque mediante ese tiempo ya Herodes tenía más o menos idea de cuánto más o menos podía tener el niño de edad. Entonces vacilaba entre 1 a 2 años. Entre 1 a 2 años, que fue como el tiempo que indagaron y que le dieron, según después la orden que él dio. Porque dijo, y averiguarlo con diligencia, y cuando le haya, hacérmelo saber. Y ellos, habiendo ido al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Y esto es algo pues muy bonito, porque Dios, que creó los cielos, la tierra, el sol, la luna, todo, no podría crearles una estrella para poderlo guiar. Pues claro que sí, Dios poderoso. Por eso no podemos encasillar a Dios como en una sola pieza, de que así es, así fue. Dios se vale de la multiforma de su poder para hacer sus obras. Entonces dice, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Nótese, esto es muy importante lo que ellos hicieron. Primero tuvieron gran gozo, mucha alegría. Cuando vieron al niño, se postraron en señal de rendición, de que están ante el Dios supremo, ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, ante el Rey de los judíos. Dice, lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no se volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Entonces, como estábamos leyendo ahorita, pues que igual vamos a tener que seguir avanzando, porque luego dice que por sueños un ángel le reveló que fuera a Egipto. Entonces dice que este incienso, ese oro, esa mirra, fue como la provisión para José viajar hacia Egipto, porque igual tenía que pagar gastos, tenía pues que ellos manejaban la moneda y manejaban el oro, manejaban esas especies aromáticas para hacer intercambios. Así era como se comerciaba anteriormente por el cambalache que decimos nosotros: deme esto y yo le doy tanto de esto. La sal se usó mucho para eso. Entonces, ¿alguna pregunta por el momento? No sé cómo le está pareciendo. A un dedito arriba o algo, que vamos bien. Entonces,
El oro era un regalo para la realeza, el incienso para la divinidad y la mirra era para la preparación, o sea, hablando de lo que realmente era nuestro Señor Jesucristo. Desde niño le decía, el oro era el rey, la mirra para la divinidad, o sea, eres un ser divino, y el incienso era la preparación de la muerte, o sea que está ahí prácticamente mostrando el ministerio. Y también se habla de que ellos no venían de un solo lugar, sino del oriente, de varios lugares del oriente. ¿Por qué? Porque era un rey para el mundo. Jesús era un rey para el mundo, no era solamente para Judea y para Israel, sino que iba a ser nuestro rey, el rey de todo el mundo, como lo es al día de hoy. La simiente, ¿quién la contará? Bueno, los magos, bueno, entonces así seguimos. Los magos viajaron miles de kilómetros para ver al rey de los judíos. Cuando finalmente lo encontraron, se alegraron, lo adoraron y le trajeron presentes y regalos. Tenga muy pendiente lo que los magos hicieron, lo que ellos hicieron. Pero entonces Herodes en el versículo 7, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos, ya hablamos de esto. Ellos habiendo ido al rey y ministrados por nadie, dice que regresaron a su tierra por otro camino. Entonces vamos al versículo 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, una vez más, recuerda que el capítulo pasado se le apareció en sueños y ahorita otra vez se le está apareciendo en sueños a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Ahí está. Entonces, buenas noches, tía, Dios le bendiga. Entonces ahí está el motivo por qué los magos se fueron por otro camino y por qué Herodes estaba indagando. No, sí, o sea, estaba como con eso de que, sí, vaya y déjeme saber dónde está el niño para yo también ir a adorarlo. Y en realidad ellos se fueron quizás pensando en regresar y decirle, pero luego también Dios se les manifestó a ellos y dijo, no, vayan por otro camino, no tengan que ver nada con Herodes, porque en realidad yo sé lo que verdaderamente Herodes quiere hacer, que era matar el niño. Dice que se fuera a Egipto, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Entonces vemos ahí que él se hace obediente, evita que sea muerto. Había una turbación muy tremenda dentro de la misma familia por esta situación que se estaba viviendo. Herodes históricamente, y ahí mismo lo vamos a ver, que mandó matar los niños de hasta 2 años, tratando de matar a Jesús. Y Satanás siempre está tratando de acabar con la obra de Dios, pero no, nunca podrá ni nunca, no es que no podrá, nunca podrá, pero no se cansa de intentarlo y de arrastrarse a almas porque sabe que le queda poco tiempo. En el libro de Apocalipsis lo dice. Bueno, entonces estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Está en Oseas 11:1. Ahorita lo que quiero es que nos volvamos a visualizar y que nos pongamos ahí en ese detalle de geográficamente, porque está Nazaret, Jerusalén, Belén y yendo hacia Egipto. Ahorita más o menos conocemos un poco más allá porque las noticias nos tienen un poco más enterados y geográficamente con el problema de Gaza. Con el problema de Gaza. Gaza está desde tiempos bíblicos. Desde el tiempo bíblico está Gaza. Entonces todo ese recorrido se lo tuvo que hacer José con María. Y pues prácticamente era caminando. Y si acaso tendría un burrito, nos lo muestran en las películas que iba María sentada con Jesús ahí, como se sentaban las mujeres antes del lado. Yo alcancé a conocer esas sillas que usaban en los caballos, donde las mujeres también iban sentadas de lado. Bueno, entonces se fueron a Egipto, pero quiero que ustedes piensen un momento eso,
qué tremendo, dice que de noche y luego al amanecer pues salieron, dijo, aquí dice de noche al niño y a su madre, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, o sea, a partir hasta de noche, o sea, inmediatamente recibe ese sueño, recibe esa noticia que tiene que irse hacia Egipto, arrancó, empezó a ir hacia Egipto y es un recorrido largo. Estamos hablando que fueron por ahí 2 días caminando y pues en medio de eso tenía que pasar por algunos lugares donde él pudiera provisionarse o se provisionó bien o buscar dónde quedarse, donde, o sea, fue un tiempo bien difícil y fue un tiempo que también me ministró a mí en un diciembre, después de que yo me vine a vivir de Rhode Island a Sur Carolina, pues yo les abro mi corazón en estos momentos porque algunos de pronto no lo he escuchado, pero la vez pasada lo conté, que yo ya viviendo en Rhode Island ya tenía pues mi apartamento amoblado, cama, muebles, el comedor, todo, y luego nació en mi corazón y mudarme a Sur Carolina y pues ahí cuando hice mis estudios en el Instituto Bíblico de las Asambleas de Dios y estuve ahí y Dios me llevó con un propósito de prepararme más, pero en medio de esa preparación de pasar por un instituto, me pasó por otro instituto, que es el Instituto de la Vida. A veces uno, Dios para enseñarle a uno, pues es bueno entrar uno a un lugar donde le puedan enseñar y aprender y darse uno al estudio de libros y de todo eso, pero en realidad cuando Dios te quiere usar, podemos ver ministerios que Dios lo usa y hombres de Dios que verdaderamente Dios los usa para transformar vidas y realmente no han pasado ni por un instituto, ni por ningún seminario, ni nada de eso. Y Dios lo usa grandemente y bueno, pero el detalle que pasó conmigo fue que, como le estaba contando, ya estaba todo listo así, me mudé a Sur Carolina a empezar de ceros. Y luego yo ahí cuando estaba ahí, mi esposa, ya teníamos a Laura y a Samuel y cuando ya nos íbamos a mudar, pues mi esposa me dice que está en embarazo de Daniel. Y le digo yo, ¿cómo? Entonces ya llegamos, nos acogió una pareja muy bonita de colombianos, estuvimos ahí con ellos, pero igual pues por un tiempo también pues ya uno viendo que les era un poco de carga, pues decidimos mudarnos a un apartamento. Pero en el apartamento no teníamos nada. Y aquí los apartamentos pues tienen su carpetica, pero teníamos que empezar desde cero. Y pues yo viéndola a ella, sí, yo solo teníamos unos tendidos y eso, alguien muy amable me regaló un colchón, pero eran los resortes tan fuertes ahí que no podía uno, mejor dormía uno en la carpeta que en el colchón. Entonces yo me puse a pensar, y Dios mío, ¿qué hice yo? Traerme a mi esposa para acá en esta condición, está en embarazo, los niños, durmiendo entendidos, sabiendo que teníamos una buena cama, cada uno tenía su cama, su habitación, todo eso. ¿Qué hice? Y en eso Dios obró en mi mente, en mi corazón y obró, o sea, como yo fui el que te traje acá y yo soy el que tengo control de tu vida. Y yo, sí Dios, pero mira, mi esposa en el piso, el niño, entonces empezó a decirme, mi hijo, mi hijo, ¿dónde va, tu hijo dónde va a nacer? O sea, mi hijo Daniel, que era el que estaba en el vientre de la mamá, ¿dónde va a nacer? Y le dije yo, Dios mío, en un hospital. Y me dijo, ¿el mío dónde nació? Y yo en un pesebre. Y luego vino esa pregunta, ¿tu hijo lo están buscando para matarlo? Y yo, no señor. En cambio el mío, a Egipto lo tuve que enviar. Y ese recorrido, y yo como ya me he hecho un recorrido desde Rhode Island hasta Sur Carolina en carro, manejé como 14 horas y todo eso. En mitad del camino siempre nos quedamos a descansar un poco, bueno, y todo ese proceso. Y ver también la mano de Dios. Llegamos a una iglesia muy querida de Jesús el Rey y el pastor y los hermanos empezaron a llevarnos comida, que un pollito, comida preparada y también sin preparar y eso nos ayudó mucho, mucho y luego pues mi esposa también empezó a trabajar donde nosotros vivíamos, la señora le decía, ¿qué va a trabajar usted en embarazo? Nadie le va a dar trabajo, pues Dios abrió puertas para que trabajara, yo también estuve trabajando y luego empezamos a avanzar, avanzar, avanzar hasta que pues ahí vimos la mano de Dios en la provisión y todo pasó, pero al punto que hoy es ese, de que a veces nosotros pensamos, no, ¿qué estoy haciendo? Porque Dios me mete en esta situación, pero cuando
pasó su Hijo Jesucristo por toda esa situación, luego las situaciones de nosotros, da hasta pena quejarnos. Yo me estaba quejando y me dijo, ¿dónde van a nacer tu hijo? Y yo, en un hospital. ¿Dónde nació el mío? Y yo, ya. Hasta ahí ya empecé yo que... Y ya después, ¿tu hijo lo van a matar? No. En cambio el mío, mire, le tocó salir huyendo y sobre el final terminaron matándolo. ¿Y quién daría a su hijo por alguien? Difícilmente daría uno de sus hijos por alguien, y Dios dio su hijo para que tuviéramos nosotros salvación y vida eterna. A ver qué hora es, que yo me voy 7:41, sí. Entonces, seguimos ahí. Dice, Herodes entonces, cuando vio en el versículo 16, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Y ahí nos tenemos que detener. Imagínese usted ese hecho tan tremendo, que usted en la ciudad donde viva empiece usted a escuchar, ay, que están matando a los niños, que están matando a los niños, que por orden del presidente empezaron a matar a todos los niños de 2 años. Es algo impresionante, o sea, desesperante. Imagínense esas madres que tenían esos niños de esa edad, que llegaran simplemente por sospecha de que era Jesús, queriéndolos matar a todos. O sea, la intención de esa masacre era que entre todos esos niños cayera Jesús, y como no sabían dónde estaba, pero sí sabían, era el lugar donde supuestamente había nacido, que era en Belén. Entonces hicieron toda esa masacre. Y en todos sus alrededores, o sea, no solo ahí, sino en todos los alrededores. De 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. O sea, lo que él inquirió de los magos, en qué tiempo fue que se vio lo de la estrella, y más o menos calculó, dijo, no, entre 0 a 2 años, en ese tiempo, porque debe de ser que ella nació, y él era un hombre muy, muy malo. Lo único bueno que hizo fue hacer el templo, embellecer el templo, sí, reconstruir el templo. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, voz fue en Rama, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Y aquí mencionan a Raquel. ¿Y quién era Raquel? La mujer amada amada no, una de las mujeres de Jacob, porque la que amaba era Lea. No, a Raquel, sí, a Raquel era la que él amaba mucho. Lea era la de los ojos bonitos. Y Raquel que llora a sus hijos. ¿Por qué habla este profeta así? ¿Por qué la citan aquí otra vez Mateo? Porque todo el pueblo de Israel tenía conocimiento de que Raquel era la mujer amada de Jacob, y los hijos es generacionalmente. O sea, cuando, por ejemplo, mi papá podría decir, Samuel es hijo mío, Daniel es hijo mío, y así se trataban ellos, ese es hijo mío, como diciendo, es de mi genética, de mi descendencia. Entonces así es que se manejaba eso allá. Bueno, pero después de muerto Herodes, he aquí el ángel del Señor, un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto otra vez, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños una vez más, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que debe ser llamado Nazareno. Y de ahí es donde sale Jesús de Nazaret. De Nazaret puede salir algo bueno. Es como que tenía mala reputación Nazaret, y decían, de Nazaret puede salir algo bueno, como este es hijo de José el carpintero. Luego lo vamos a leer más adelante. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar todo esto que hemos leído a nuestra vida? Bueno, ¿cómo lo vamos a aplicar? ¿O qué es la esencia de lo que a usted le haya impactado, que diga, esto sería algo que podríamos aplicarlo? O que si me lo dijeran, yo diría, sí, ya lo reconozco, sí, lo vi, que eso fue lo que hicieron los magos.
o eso fue lo que hizo José y María. Porque Herodes, pues prácticamente, ¿qué vamos a querer aplicar de Herodes? Y lo único bueno fue hacer la reconstrucción de... Hola, amor. Dios le bendiga, hermano. Que ve la reconstrucción del templo. Pero sí podemos aplicar de los magos. ¿Qué hicieron los magos? ¿Qué hicieron los magos? Viajaron desde bien lejos, kilómetros. Y cuando finalmente encontraron, ¿qué hicieron? Se alegraron. Primeramente se alegraron. Cuando uno encuentra a Jesús, y más que le encuentre, sino que sea uno encontrado por él, viene alegría, viene paz, viene gozo. ¿Y qué hicieron ellos? Le trajeron presentes y regalos. Hoy en día, pues, cuando uno le habla a las personas de Jesús y eso, tiene uno que, primeramente, probarles de que es Dios. Segundo, pues como darle explicaciones y demostrarles pues de que sea Dios. Y también prácticamente hay veces que hay que ofrecerles hasta cosas para poder que se reúnan o que vayan a una reunión, a una célula, a una reunión de oración. O sea, siempre por una cierta conveniencia viene la cercanía hacia Dios. Y qué bonito es hacer eso que los magos hicieron, acercarnos a Dios, buscarlo, porque ellos fueron a buscarlo. Entonces, la gente sabia, entendida, buscamos a Dios y somos buscados por Él, porque realmente la palabra de Dios dice que nosotros le amamos porque Él nos amó a nosotros primero. Entonces, si hoy en día estamos aquí y nos quedamos en esta charla es porque realmente el poder de Dios está obrando en nosotros y pone ese querer en nosotros, porque hoy es que ya me perdí. Hoy es sábado, hoy es domingo. Alguien que me diga en qué día estamos, porque con esto del tiempo me quedé como estaba agripado, hecho, y no dormir y dormir para recuperar. Ya se me olvidó, hoy es domingo. Entonces, hoy día sabemos de que Dios en su infinita misericordia pues nos ha llamado y ha puesto ese sentir de quedarnos acá escuchando, pero los veo muy callados. Comenten también ustedes qué piensan. Pues sí, domingo, bueno, ya. Gracias por ubicarme en el tiempo. Pero nosotros siendo sabios, de verdad que hemos de adorarlo. Y no solamente debemos de adorarlo, sino que debemos de tener gratitud. Gratitud por lo que Él hizo. Por lo que Él hizo en nuestras vidas. Y si de pronto usted dice, pero no, es que todavía no he hecho nada en mi vida, pues hoy es el día perfecto para decirle. Usted quizás se quedó aquí escuchando este video, quizás a futuro lo esté viendo y dice, ¿y yo por qué me detengo a ver este video, a ver a esta persona hablando aquí? Pues mucho gusto, mi nombre es Eduard Yepes, hijo del Dios Altísimo, y anteriormente le servía al maligno, al mal, pero Dios me sacó de las tinieblas para con su luz admirable poder aquí compartir y poder explicar un poco, analizar y mirar que leyendo Mateo el capítulo 1 y capítulo 2 siempre hay cosas que el Espíritu Santo nos muestra que podemos aplicar a nuestra vida. Podemos aplicar también la obediencia de José una vez más, cuando escuchó la voz de Dios y fue obediente. Pero realmente lo que más me impacta a mí personalmente el capítulo 2 es la búsqueda de los magos para venir a encontrar al Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando le encontraron, le adoraron y le trajeron presentes. Entonces, hoy en día, ¿a quién le llevaremos esos presentes si usted económicamente está bien? Dice, pero es que Jesús no está acá, el niño Jesús no está acá. Bueno, esos presentes se los puede llevar a la persona en la cárcel, a la persona en el hospital, a aquel que no tiene que vestir, al que está en la calle, porque Jesús mismo lo dije, cuando lo hiciste por uno de ellos, lo hiciste por mí, porque Jesús les dice, hey, me diste de comer cuando estuve hambriento, me visitaste cuando estuve enfermo, me visitaste cuando estuve en la cárcel, me vestiste cuando estuve desnudo. Y entonces los discípulos dijeron, ¿y cuándo lo hicimos? Cuando se lo hiciste a uno de ellos, o sea, al prójimo, lo hiciste por mí. Entonces esa es la forma como nosotros podemos dar para Dios. Y pues
es algo como recíproco, porque en verdad Él es el que nos da todo, Él es el que nos da este aire para respirar. Algunos están pagando ahorita por ese aire con el oxígeno, y pues yo creo que la gran mayoría de nosotros estamos aquí respirando gratis, gracias a Dios. Y pues hubo un plato en nuestra mesa el día de hoy. Oramos entonces conforme a esto por aquellos que no tienen nada de eso. Y ahí les dejo esa reflexión, esa aplicación. Y espero que de pronto Dios les dé alguna otra aplicación y ustedes la puedan escribir. Y sobre todo que esa aplicación, pues como lo estudiamos, es poner por obra eso. Cuando usted mire a alguien por ahí en la calle o algo y siente su corazón llevarle un cafecito con un buñuelito, no se detenga. Lo estás haciendo por Jesús. Si mire, póngale la cara de uno de sus familiares, un hijo, eso, o simplemente diga, ah, mira, Jesús está ahí, voy a llevarle un cafecito con un buñuelo, si es lo que está a su alcance. Si de pronto hay una oportunidad de avanzar un poco más y conoce un centro de rehabilitación o algo y puedes ayudarlo, uf, sería lo ideal. Por eso es que hay ministerios que se juntan un poco tuyo, un poco del otro, y entre todos se recogen fondos, se hacen centros de rehabilitaciones, o al menos se financia a alguien para que vaya y se rehabilite, ya que para una sola persona puede ser muy difícil. Y bueno, pues buenas noches, vamos a orar. Y si hay alguna petición por la cual quiere que ore, pues escríbanla. Y pues damos gracias a Dios por esta noche, por este estudio del día de hoy. Espero que les haya edificado y bueno, yo sé que sí. Pues no porque sea convencido, sino porque estoy convencido de que Dios hace la obra y es con propósito. Bueno, Señor Padre Santo, Padre amado, te doy gracias por este domingo, por este tiempo. Hoy en especial, Señor, mediante lo que estamos culminando, te pido, Padre Santo, que seas propicio a la gente de la calle, Señor, aquel que no tiene refugio, Señor, sé su refugio. Aquel que está hambriento, provéele, Señor. Aquel que está desnudo, vístele. Aquel que está en la cárcel, visítalo. Aquel que está en un hospital, visítalo. Aquel bendito Dios que está deprimido, tráele esperanza, Señor, tráele vida, Señor. Aquel que está en problemas familiares, que pueda resolverlos, que haya reconciliación. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pido que por tu poder, por el poder de tu Santo Espíritu, seas obrando en nuestra mente, en nuestro corazón, para arrepentirnos de todo pecado, de toda maldad, y que podamos caminar íntegros delante de ti, que podamos hacerle la guerra al pecado, que podamos, bendito Dios, seguir avanzando día a día hacia esa meta gloriosa para cuando tú vengas nos encuentres haciendo lo que debemos de hacer. Gracias, bendito Dios, por hacernos sabios y entendidos el día de hoy. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pido que nos des un descanso, Señor, esta noche. Padre Santo, un descanso. Podamos descansar, ser sanados, restaurados, Señor. El que esté enfermo sea sanado, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Feliz noche. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Paz y bendecida noche. Llena de amor. Gracias, papá. Gracias, mamá. Dios le bendiga. Oliver, Don Oliver, espero que si hubiesen estado conectados desde el principio, no sé si estuvieron ahí, pero hasta ahorita apenas me sale que están ahí. Bueno, Dios le bendiga, que pasen una feliz noche, bendiciones, hasta mañana.